Vamos a continuar con el tema de esta tarde. Le hemos dejado a medias. ¿Me permite que continúe? Amén. Hemos estado hablando de Nehemías, cómo la visión comienza como una preocupación. Hemos definido qué es la visión, que en muchas ocasiones para saber dilucidar lo que es la visión de una buena idea necesitamos esperar, porque la visión exige tiempo. Con el tiempo la visión madura en nosotros, también maduramos nosotros como una preparación para la visión. Me permiten continuar, ¿verdad? Amén. Cuando pasa ese tiempo, mientras la visión madura y nosotros maduramos, Dios trabaja tras el escenario preparando el camino. Siempre está Dios obrando. Te voy a decir una palabra: Dios nunca descansa. Siempre está obrando. Que tú no veas o que yo no vea la mano de Dios no significa que Dios no esté haciendo su obra. Como cualquier papá y mamá que está aquí, muchas veces, no sé por qué, pero yo duermo muy poquito, muy poco. Y en medio de la noche, en muchas ocasiones, me levanto a ver cómo están los niños. Y cuando me levanto a ver a los niños, alguna vez veo que el más pequeño, en el sueño de la noche, se ha movido y se ha destapado. Y ahora voy yo, me acerco a él, le tapo con sus mantas y le doy un beso. Y me marcho. El niño nunca supo que yo estuve ahí, cuidándole, tapándole, besándole. Estaba ausente de lo que estaba haciendo, pero eso no significa que yo no estuviera. Que tú y yo no veamos la mano de Dios o cómo Dios mueve las cosas, no significa que Dios no lo esté haciendo. Mirad, por eso es tan importante que esperemos el momento dispuesto por Dios. Nehemías sabía que sin intervención divina no había nada que hacer, así que esperó el momento propicio y oró. Y sin saberlo, Dios estaba obrando detrás de aquel escenario. Mirad, aquí está la diferencia entre un soñador y un visionario. Escuchad esta frase: Nehemías nunca oró para que Dios reconstruyera los muros. Te lo vuelvo a repetir. Gracias. Nehemías nunca oró para que Dios reconstruyera los muros. Si ustedes examinan las Escrituras en el verso 11, fijaos la oración de Nehemías. Dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Te vuelvo a repetir el verso que tuvo Nehemías. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías no oró para que Dios reconstruyera los muros. Oró pidiendo una oportunidad para reconstruirlo él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y escuchar. Nehemías sabía que la única persona que tenía autoridad en aquel tiempo para dar una orden y permitir que se levantaran de nuevo las murallas de Jerusalén era el rey Artajerjes. Y lo que pidió Nehemías constantemente a Dios con oración y ayuno es: dame gracia delante de aquel varón. Le estaba pidiendo Nehemías: dame la oportunidad de presentar ante el rey la petición que tengo. Y de aquí extraemos un principio. Nehemías quería que el rey sintiera algo cuando oyera hablar de la situación de Jerusalén. Aquello era mucho pedir, porque el rey no era famoso por su compasión. No formaba la compasión parte de la naturaleza del rey Artajerjes, porque incluso sus predecesores habían destruido la ciudad. Cuando por fin tuvo oportunidad de hablarle, dice la Biblia en el verso 2 del capítulo 2, temió en gran manera,
O sea, lo que estaba solicitando, pastor, era algo muy complicado y difícil. Dame gracia delante de aquel varón. Necesitaba que Dios interviniera en el corazón del rey. Y Nehemías pidió compasión y misericordia, porque jamás oró para que Dios reconstruyera los muros. Sabiendo Nehemías quién era la única persona en la tierra que tenía autoridad para dar tal orden y permitir tal evento, pidió, dame gracia delante de esa única persona. Pidió una oportunidad para presentar a la única persona viva sobre la tierra el proyecto y la visión que tenía. Y empezó a orar, Señor, dame la oportunidad de presentar ante el rey la carga que tú me has puesto. Y estuvo 4 meses orando y ayunando, hasta que llegó una mañana o una tarde que Nehemías, haciendo el trabajo que siempre realizaba, pareciera ser que el rey notó algo extraño en él. Y le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Ese ¿qué te pasa? Era la oportunidad que estaba buscando durante 4 meses. Porque ¿cómo sacarle al rey el tema de reconstruir las murallas? No podía hacerlo. Vuelvo a decir que sus antecesores habían destruido la ciudad. Y escuchar esto. Permitir que de nuevo hubiera murallas en Jerusalén convertía a Jerusalén literalmente en un bastión militar. Por lo tanto, era permitir que un país dominado tomara de nuevo fuerza militar contra sus posibles dominadores. No era una tarea fácil lo que estaba pidiendo. Voy un poco más lejos, era casi imposible. Pero decía, dame una oportunidad, dame gracia delante del rey, dame gracia delante del rey. Y cuando el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? Que te noto triste. Escuchar la respuesta de él. ¿Cómo no voy a estar triste si los muros de mi ciudad están caídos y los sepulcros de mis antepasados están destruidos? Esto nos enseña un principio. Tenemos que centrar nuestras oraciones en lo que nosotros sabemos que es necesario para que suceda y cumplir la visión. Tenemos que orar por las personas que tienen el poder, los recursos y la influencia necesarios para hacer posible la visión. Pídele a Dios gracia ante esas personas. Aleluya, aleluya. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un local pequeño y necesitan uno más grande. ¿Quién es la única persona en la ciudad donde viven que tiene autoridad para concederles un local? Díganlo. El alcalde. No se puede orar, Señor, danos un local. No es la visión correcta. Si el alcalde es la única persona con autoridad para conceder un local, la oración tiene que ser esta: Señor, danos gracia delante de aquel varón. Danos la oportunidad de presentar la visión que tú has engendrado dentro de nosotros. Ten la capacidad de tocar el corazón de ese hombre, porque ese hombre tiene la autoridad y los recursos necesarios para que la visión se lleve a cabo. Por lo tanto, la oración de la iglesia tiene que ser directa, como una flecha al corazón. Segundo, cuando está este hombre pidiendo que el Señor le conceda gracia delante de la única persona que podía autorizar la visión que Dios había puesto en él, en el secreto de los 4 meses de ayuno y oración, en el secreto, Nehemías hizo planes. Esto es muy importante. Es muy importante y ahora lo voy a presentar y lo voy a exponer. Necesitaba Nehemías en ese tiempo, antes de presentar ante el rey una propuesta, planificar una estrategia. Porque la improbabilidad de la visión puede llegar a impedir que usted desarrolle una estrategia. La Biblia nos dice, Nehemías no dijo nada a nadie de todo lo que había en su corazón por un motivo: estaba loco.
Lo habéis entendido, ¿verdad? Esa visión que Dios había depositado en él no la compartió con nadie, porque estaba loco. Cogió un papel y un boli. En aquellos tiempos ya existía el BIC. Y empezó a escribir. Mirad la locura de Nehemías. Él era un esclavo. Trabajaba para el rey. Y no había manera de que se escabullera para realizar el sentir de Dios sin que lo notaran. Además, los babilonios habían echado abajo las murallas de Jerusalén por un motivo. Una ciudad sin defensas no significa ningún tipo de amenaza. Por eso estaba sin murallas. Podía estar seguro de que los persas no se iban a quedar con los brazos cruzados mientras alguien convertía de nuevo a Israel en una presencia militar en la zona. Por lo tanto, todo esto añade a que la visión de Nehemías incluía levantar unos muros que habían sido derribados 150 años antes, y además de eso, todo el escombro llevaba ahí acumulado 150 años. Si la gente que había vivido allí y había llegado antes por miles no había hecho nada por remediarlo, ¿qué pensaban o qué podía pensar Nehemías para cambiar en las cosas? Al fin y al cabo era simplemente un copero, un barman. Pero este hombre no vio la imposibilidad de tal visión como algo que le echara hacia atrás, sino que la oración y el ayuno le llevó a tener una convicción de que lo que estaba sintiendo era de Dios. Y empezó a planificar. Mira lo que hizo Nehemías. Cogió papel y un bic y empezó a escribir. Tengo que convencer al rey para que permita dejar el servicio como esclavo de copero a fin de ir a mi ciudad y reconstruir el muro de una ciudad que lleva 150 años con las murallas destruidas y convertirla de nuevo a los ojos del imperio enemigo en una amenaza militar. Pero no solo eso. Yo no tengo dinero, soy un esclavo. Esto que estoy planeando que viene de Dios me lo tienen que pagar. Y encima me lo tiene que pagar el mismo que destruyó las murallas. Por lo tanto, tengo que convencer al rey para que apoye económicamente mi proyecto de reconstrucción. Más aún, tengo que convencer al rey de que haga cartas para los gobernadores de las regiones que voy a atravesar para que no pase peligro y me dejen pasar todo el camino. Tengo que llegar a un acuerdo con Asaf, el encargado del bosque del rey, para conseguir la madera que se necesita para construir las puertas de la ciudad y también una casa para mí. Siendo esclavo, tengo que pedirle al rey que me haga gobernador de Judá. Organizar y equipar a los habitantes de todo Jerusalén y comenzar la reconstrucción. Todo eso lo estuvo escribiendo en un papel y oraba por ello y ayunaba. Y ahora pedía una oportunidad ante la única persona que tenía autoridad en la tierra para hacer aquello que había en su corazón. Y escuchad, cuando estaba orando por la oportunidad y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Ya tenía todo planeado y sabía lo que tenía que decir. Cuando el rey le dice, ¿qué quieres entonces? ¿Te piensas que dijo? Pues no sé, chacho. Llevo tanto tiempo orando por esto que no sé lo que necesito. Espera a ver. Una oportunidad sin preparación es una oportunidad perdida. Pidió gracia delante de la única persona que podía conceder aquello que estaba solicitando, pero cuando pidió la oportunidad ya iba preparado para que cuando Dios le concediera esa oportunidad. Nehemías se pasó el tiempo necesario en oración y planificación. Si Dios le daba una oportunidad, él estaría listo. Y por Dios que cuando le vino la oportunidad estaba listo. Y empezó a pedir, mira,
te tengo que pedir que me dejes de servirte aquí y que me mandes de nuevo a Jerusalén con autoridad de levantar los muros y las puertas. Mira, no solamente eso, sino que me tienes que financiar tú todo el proyecto y me tienes que dar tú todo el dinero. No solamente eso, tienes que darme cartas de recomendación a todos los gobernadores desde aquí a Jerusalén para que me dejen pasar por sus territorios en paz y en tranquilidad. No solamente eso, tienes que escribir cartas a Asaf, que es el encargado del bosque del rey, para que me dé toda la madera necesaria para de nuevo levantar las murallas y hacer las puertas de la ciudad. Me tienes que hacer a mí, que soy un esclavo, el gobernador, y después tienes que permitir en darme autoridad para organizar a toda una ciudad para que haga este evento. Y cuando el rey escuchó todo lo que Nehemías le pidió, le dijo: te lo concedo, porque una persona que se ha preparado orando a Dios y después en el secreto ha dilucidado todo lo que necesita, si Dios le da la oportunidad, una oportunidad que se presenta para una persona preparada es una oportunidad conseguida. Amén. Escuchar esto: el presidente Kennedy estaba hablando de poner un hombre en la luna antes de que existiera la tecnología necesaria para hacerlo. ¿Os acordáis, verdad? En los años 60 había una lucha entre Rusia y Estados Unidos a ver quién ponía primero un hombre en la luna, y dijo Kennedy: lo hacemos nosotros. Y le decían los técnicos: oye, que no tenemos la tecnología necesaria para poner a un hombre en la luna, pero como lo vamos a hacer, ir preparándoos. Si Dios te diera la oportunidad hoy de cumplir la visión que tienes en el corazón, ¿qué harías? ¿Te has dado cuenta? Muchas veces queremos hacer algo, pero no nos hemos puesto a planificar qué necesitaríamos si lo pudiéramos hacer. Y una oportunidad sin preparación es una oportunidad perdida. Queremos hacer cosas, pero no decidimos el qué. Nos quedamos en una nube, sin una definición clara. Y necesitamos entender que la visión de Dios necesita unos medios. Amén. Y después orar delante de las personas que le pueden tener autoridad para cumplirse. Pero que cuando se presente esa oportunidad, tú y yo tenemos que estar preparados. Amén. Mirad, siempre hay obstáculos. Siempre va a haber falta de recursos. Por lo general, el hombre que tiene una visión de Dios siente la soledad y la incomprensión, incluso el aislamiento. Pero tiene que seguir adelante. Os voy a decir algo que yo sé que os vais a sentir identificados. Nehemías se hacía cada vez una pregunta, cada vez que pensaba en lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué hago yo en Persia? ¿Me permitís hacer un análisis de la situación por encima? Amén. A ver, ¿a qué había llamado Dios a Nehemías? ¿A qué? ¿Cuál era el llamado de Nehemías? Reconstruir las murallas. Imagínate que Dios te llama a reconstruir murallas. ¿Qué carrera estudiarías? Ingeniería, dice uno. Arquitecto, dice otro. Albañilería, dice otro. Bueno, ya no vamos a decir de arquitectos de universidades, pero por lo menos ser albañil. De coger, aunque sea un aprendiz, digo yo, de coger un ladrillo, echar masa, poner otro, echar la plomada. Yo no te estoy diciendo ya de ser un arquitecto, pero hombre, si me llamas Señor a hacer muros, pues por lo menos albañil. ¿Dónde era el trabajo? En Jerusalén. Y ahora Dios le pone de barman a 2000 kilómetros del lugar donde tiene que trabajar. A ver, está loco Dios. Y mientras hacía un cóctel Nehemías, un cóctel, mira, es que al rey le gusta calimocho. Dicen que lo van a hacer bebida olímpica, porque con el vino y la Coca-Cola es impresionante. No os riáis, en Estados Unidos, en Nueva York, han tomado esta bebida como una moda y están vendiendo calimocho a punta pala. Estos americanos no se dan cuenta de lo castizo español. Los toros, el jamón, la paella, el calimocho.
Pues ahora, mientras este hombre está aprendiendo a hacer cócteles, Dios le llama para levantar paredes. Y mientras tiene que ir a Jerusalén a hacer la obra, está a 2000 kilómetros del lugar donde tiene que hacer la obra. Dios ha vuelto loco. No te entiendo. Tú me llamaste a ser un constructor, un edificador, y no el encargado de un bar. ¿Qué hago en un bar a 2000 kilómetros de la obra donde tú me tienes que mandar? ¿Estás despistado? Y sin embargo no. Dios tenía a Nehemías en el lugar correcto, haciendo lo correcto y en el momento correcto. Nehemías tenía que estar a 2000 kilómetros del lugar de su trabajo y siendo un barman. Porque si es albañil, nunca se hubiera podido acercar a la única persona en la tierra que tenía autoridad para dar esa orden. ¿A qué quiere el rey Artajerjes un albañil al lado? A ver, la única posibilidad que había de colocar a una persona cercana al rey y que el rey confiara en ella era que fuera el copero. Esto lo sabía bien Artajerjes alias Longimano, que tenía que haber una persona de mucha confianza siendo copero. Su padre había sido asesinado por el copero anterior. Por lo tanto, la persona que le daba la copa de vino al rey tenía que ser una persona de máxima confianza. Y ahora Dios, escuchad esto, porque es un poco difícil de entender si no estáis atentos. Desde que Nehemías era un niño, Dios había estado trabajando en las circunstancias de Nehemías para asegurarle un lugar entre los servidores de palacio. Era un niño y Dios ya estuvo moviendo sus circunstancias. Desde allí maniobró Dios para que los funcionarios más influyentes de Persia conocieran y entendieran quién era ese joven y le conocieran por su integridad y su fidelidad. Un día, una persona desconocida del personal de palacio, cuando hizo falta un copero, se lo recomendó al rey. Como dijo alguien desconocido ante la necesidad de Saúl: conozco un joven que es hermoso, valiente, hombre de guerra, es un adorador y Dios está con él. Pues tráele. De la misma manera, un desconocido un día le recomendó al rey a ese joven honesto, íntegro y bueno. Y le dijo: este es el hombre ideal para que sea el hombre de tu máxima confianza. Porque vuelvo a decir, el padre de Artajerjes murió envenenado por el copero que tenía. Se necesitaba un hombre de máxima confianza. Y esa persona que le daba la copa de vino al rey, era para el rey una persona en la cual confiaba su vida. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Dios movió todas las circunstancias de la vida de Nehemías para que Nehemías accediera a tener la confianza del hombre más poderoso del mundo antiguo. Porque para cumplir la visión que Dios le había dado, no podía estar en Jerusalén, tenía que estar a 2000 kilómetros de distancia. Y no podía ser albañil, tenía que ser copero. Por lo tanto, ahora entendemos que Dios no se equivocó, que estaba moviendo Dios todas las cosas para que su plan soberano se cumpliera. Todavía Nehemías no tenía consciencia de lo que Dios quería que hiciera y Dios ya estaba moviendo las circunstancias de su vida para que, llegado el momento, él lo hiciera. ¿No dice la Biblia que Dios preparará sus obras? Prepara Dios obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Me permitís poner un ejemplo? Esto es un ejemplo real. Se cuenta que había un gitanico, lo digo con mucho respeto, que tenía un hijo que era muy tímido, muy pusilánime. Y este padre dijo: ¿cómo podría hacer yo para que este hijo tomara confianza y se hiciera un hombre? Pues dice: ya está,
lo voy a sacar a vender conmigo. Y ahora lo saca el padre al niño de 15 años, que tenía mucha vergüenza para hablar, era muy tímido, muy pusilánime. Dice, no te preocupes, hijo, ven conmigo. Y ahora le da el teléfono para vender y le dice, hijo, entra a ese bar y vende el teléfono. Ahora el niño, tímido y pusilánime, coge el teléfono y entra en el bar y le dice, buenos días, buenos días. ¿Qué quieres, joven? Pues mira, que venía vendiendo este teléfono. Ah, pues enséñamelo cómo es. Pues mira, es de esta forma y de esta manera. Y no sabía, pero ha venido el dueño del bar. Te lo compro. Te lo vendo. ¿Cuánto? 50 euros. Toma. Ahora sale el joven gozando. ¡Qué feliz! ¡Qué alegría! ¡Qué bien se sentía! Y le dice el padre al hijo, ¿te has dado cuenta, hijo? Que sí que vales. ¡Qué fiera que eres! ¡Ay! ¿Le has vendido el teléfono? Sí. Vamos a ese otro negocio, a ese otro lugar. Entra ahí. Y ahora entra el niño con más confianza. Y dice, buenos días, buenos días. Mira que venía vendiendo un teléfono de estas características. Uy, joven, me interesa. Sí, ¿y cuánto lo vendes? En 50 euros. Pues dame otro. El hijo hinchado. El padre le sacaba todos los días y el hijo vendía. Hasta que llegó el momento que el hijo cogió tanta confianza que se hizo un gran vendedor. Tanto es así que se hizo con dinero. Llegó el momento en el que el padre murió. Este hombre ya no era un niño, ya era un hombre hecho, un padre de familia. Ganaba muchos billetes. Era un fiera trabajando. Y cuando estaban en el entierro de su padre, vino un amigo cercano a él y dijo, ¿qué hombre era tu padre? Ya lo sé, tío, era un gran hombre. Tú no lo sabes. Pero yo sí lo sé. Cuando eras un niño, te vio que tenías miedo y temor. Cuando te llevaba a vender, él ya había hablado con los dueños y les había dado el dinero para que cuando tú entraras llenos de miedo y de temor, él se hiciera como que estaba interesado, te compraba el teléfono, pero lo único que hacía era comprar el teléfono tuyo con su propio dinero. Y cuando te hizo, preparándote la obra antes, y te hizo madurar y quitar los temores y los miedos, eso te ayudó a ser un hombre. Y cuando este hombre entendió lo que el Padre había hecho con él, prepararle obras para que creciera y madurara por dentro, salió llorando. Eso es lo que Dios está haciendo diariamente con nosotros. Está moldeando nuestras circunstancias, preparando las cosas que tenemos alrededor, porque Dios tiene una obra y una visión para cada uno. Aparentemente pareciera ser que Dios estaba moviendo a Nehemías en un sentido y en una dirección totalmente contraria a la que Dios quería que realizara. Sin embargo, no era así. Dios le había puesto en un trabajo que le permitía entrar en la intimidad del rey. Todos los días el rey le confiaba la vida al hombre que le servía el vino. Quiero hacer aquí un inciso. No teman, no estoy enseñando predestinación. La predestinación que se enseña, la cual predestina personas, yo no la enseño y yo no la creo. En el libro de Génesis capítulo 45 versos del 4 al 8, cuando José se presenta a sus hermanos y los hermanos tienen temor de José al ver que es segundo de Egipto, creyendo que se va a vengar por el mal que ellos hicieron años antes de venderle y traicionarle como que era un esclavo, dijo José estas palabras a sus hermanos: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Aunque Dios no produjo la envidia en los hermanos de José, ni ningún hecho malo, pues la Biblia dice: hermanos míos, no erréis, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí quiero hacer un inciso para explicar un poquito más. El motivo por el cual los hermanos de José vendieron a José es porque tenían envidia, le aborrecían y tenían celos contra él, por lo cual el motivo de la venta era la envidia, el aborrecimiento y los celos. Y si era el plan divino que los hermanos vendieran al hermano, Dios tenía que haber producido celos, envidia y aborrecimiento, que fue la motivación que llevó a los hermanos a vender a José. Pero la Biblia nos dice que Dios no es tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y esto da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no produjo la envidia en los hermanos de José, ni tampoco el aborrecimiento y los celos, sino que Él, en la soberanía, Él es tan soberano y tan maravillosa que cogió la maldad de los hermanos de José, le dio la vuelta y aplicó esa maldad para hacer algo bueno dentro del propósito que él tenía. Es que es tan grande Dios que puede llegar a aprovechar los hechos malos que cometemos, les damos la vuelta y de lo malo Dios lo vuelve bueno. Esto es muy grande. Te voy a hacer ahora una pregunta. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién? ¿No fue nuestras maldades? ¿No fue nuestro pecado? ¿Tiene Dios culpa de eso? ¿Tiene culpa Dios de eso? Y sin embargo, de nuestra miseria, Dios lo dio la vuelta. Y muriendo Jesús en la cruz, estableció a través de su sangre derramada una base legal para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Cristo fue muerto según el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso no significa que Dios te obliga a hacer el mal. Es que Dios es tan sabio que hasta lo malo lo utiliza para lo bueno. Escuchar esto: Dios no predestina personas, predestina eventos. Por eso he dicho antes que Dios movió las circunstancias de Nehemías desde la niñez, pero no lo predestinó. O sea, no estaba determinado a que hiciera eso. Cuando se levantó la amenaza de Amán en contra de la nación de Israel, ustedes saben que ya había decretado un día en el cual los israelitas tenían que dejar de existir sobre la tierra, y todas las naciones del imperio tenían que levantarse contra los israelitas y acabar con ellos. Ya había un día para su exterminación. Cuando se entera de esto, Mardoqueo va donde Esther, la reina, que curiosamente es judía, y le dice el tío a la sobrina: hija, tienes que ir delante del rey, que es el único, ¿no te suena esto? Que es el único que tiene autoridad para revocar el decreto de Amán. Es el único. Tienes que ir delante del rey e interceder por el pueblo. Y dijo la niña: no puedo, porque hay una costumbre. Si alguien se presenta delante del rey sin ser llamado, aun siendo mujer o hijo, inmediatamente los guardias le cortan la cabeza. Si yo me presento delante del rey para interceder por el pueblo sin ser llamada, los guardias me matan. Y dice Mardoqueo: niña, tienes que hacerlo, porque quizá para esto te puso Dios en este lugar. Amén. Está diciendo: Dios en su presciencia vio la amenaza de Amán que se iba a levantar contra la nación, y muchos años antes, sabiendo lo que iba a venir, movió las circunstancias de tu persona, niña. Dice la Biblia que uno de los motivos por los cuales Esther fue escogida era porque era guapa. Eso, a ver, creo en el poder de los potes, del maquillaje y de la chapa y pintura.
De tal forma que te recomiendo que no mires mucho a tu mujer por la mañana. Está bien. Esto es un inciso. Esos pijamas enterizos que se ponen. Esos pelos llenos de rulos. Esas batas que Dios nos libre. Yo creo, pastor, que son reminiscencias de Spinette. Y ahora están por casa con esas zapatillas. Normalmente se ponen las zapatillas que pillan, las del marido, y están por casa. Niña, píntate un poco. No. Y no sé, porque esto es una curiosidad que la expreso. ¿Por qué tenéis la voz tan ronca por la mañana? A veces es sorprendente. Siempre decimos una voz varonil, pero por la mañana es una voz varonil de mujer. Chico, levántate para el mercado. Y a veces me recuerda la voz del exorcista. Y ahora las ves así en esa tesitura y dices... Y después las ves en el culto totalmente transformadas por la gloria de Dios y dices, es extraordinario. Dios existe. Sabiendo el poder de la chapa y pintura que tienen que hacer las hermanas, para que una persona sea guapa, normalmente es cuestión de genes, de nacimiento. Yo tuve esa suerte. No puedes hacer nada para nacer agradable a los ojos o desagradable. Eso es algo que naces. Esta niña nació guapa. Y ese fue uno de los motivos por los cuales fue escogida como esposa del rey. Con lo cual me atrevo a decir una palabra, que previendo Dios la amenaza de Amán que se iba a levantar, y sabiendo Dios en su presciencia lo que iba a suceder con la reina Vasti, que se iba a rebelar contra la autoridad del rey, muchos años antes de que estos eventos sucedieran, esta niña nació con una belleza especial y una gracia también especial. El Señor movió las circunstancias de esta niña para que viviera cerca del palacio. Y escuchar esto, cuando fue creciendo, fue señalada por su belleza, y no solamente por su belleza, por su gracia. Porque hay personas que son bellas, pero son frías. Y hay personas que lo decimos, de verdad que es fea, pero tiene un no sé qué sé yo, que sé, la gracia. Pues esta mujer aunaba las dos. Era bella y tenía una gracia especial. De tal forma que cuando se rebeló la reina Vasti, se hizo una selección de todas las doncellas más especiales de todo el imperio. Y escuchar esto, entre todas se escogió a Esther. Se hizo la esposa del rey, la persona más cercana al rey, la única persona que tenía autoridad para rebatir el decreto de Amán. Por eso cuando se levanta la amenaza de Amán que va a destruir al pueblo de Israel, le dice Mardoqueo a la niña, quizá para esto te puso Dios en este lugar. Quizá para esto Dios ha movido desde niña todas las circunstancias de tu vida y te ha dado dones y talentos que te han capacitado para que ahora intercedas delante del rey por el pueblo. Y escuchar esto, aunque Dios ha hecho todo esto en tus circunstancias y en ti para que hagas esta intercesión, le dice, si tú no lo haces, salvación vendrá de Dios de otro lugar. ¿Ves? No hay predestinación. O sea, Dios no se pilla las manos contigo. Mueve tus circunstancias, te capacita y te dota, pero si no lo quieres hacer, no eres imprescindible. Dios tiene otro. Por eso le dijo, salvación vendrá de Dios de otro lugar, pero tú no te libras. Dios había predestinado de que Israel no iba a perecer por mano de Amán. Y en este hecho necesitaba un instrumento.
Predestinó el evento, no la persona. Por eso te vuelvo a decir que tu vida es especial para Dios. Mirad, tenemos la mala costumbre de mirarnos siempre los unos a los otros y compararnos siempre los unos con los otros. Os voy a decir algo. Dios es un Dios intensamente creativo. Hablamos acerca del hecho real y comprobado de que no hay dos cristales de nieve idénticos. Estamos hablando de miles de billones de diseños diferentes. Desde la creación del mundo hasta ahora no hay dos cristales de nieve igual. Y digo cristal, no copo, porque un copo de nieve tiene millones de cristales. ¿Te da la cifra en tu mente? Vuelvo a decirte, Dios es un Dios inmensamente creativo. Dios nunca hace dos cosas de la misma clase que sean idénticas. La visión de Dios para ti no incluye meterte a la fuerza en el molde de otra persona. Porque Dios no se dedica a conformarme o a conformarnos a la imagen de otros cristianos. Te voy a decir una frase que quizá te marque. Usted es el producto de la visión de Dios. Quizá no lo entiendan bien, pero yo lo voy a decir. Dios conoce todo, todas las cosas. La omnisciencia de Dios abarca todo lo que puede llegar a ser conocido y entendido. Si tienes el pelo moreno, tienes aproximadamente 157.000 cabellos. Si eres rubio o rubia, no de bote. Hay un dato en España que dice que el 16% de las mujeres son rubias. Perdón, nacen rubias. Y el 32% son rubias. Nacen el 16%, son el 32%. Lo que hacen los botes. Pues si tienes el pelo rubio, no de bote, tienes una media de 165.000 cabellos. Si tienes la suerte de tener el pelo pelirrojo, tienes una media de 175.000 cabellos sobre tu cabeza. Ahora mismo sobre la Tierra hay 6.750 millones de personas. Multiplica esto por la cantidad de cabellos que puede llegar a haber ahora mismo sobre las personas o sobre las cabezas de todas las personas. Y te va a salir una cifra astronómica. Pero esa cifra astronómica siempre puede ser aproximada. ¿A que sí? Pero ¿quién lo sabe? Dios sabe tanto que sabe cuántos cabellos hay en las cabezas de todas las personas en el instante. Pero no con una cifra aproximada, sino la real. Dios sabe cuántos granos de arena hay en todas las playas de todo el mundo, cuántos guijarros hay en los fondos de todos los ríos. Él conoce cuántas estrellas hay. Ahora mismo se conoce a través del telescopio Hubble que hay más de 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de galaxias, y cada galaxia tiene más de 100.000 millones de estrellas. Son tantas que ya escapan al control de la numeración de los hombres. Y sin embargo la Biblia nos dice que Dios a cada estrella la llama por su nombre. Pero Él no conoce un número aproximado. Él no conoce hasta la perfección de la cual puede ser conocida una cosa, con lo cual lo sabe sin margen de error. Dios sabe todo. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Es tan grande el conocimiento de Dios que no solamente sabe lo que ha pasado, pasa y pasará, sino lo que hubiera llegado a haber pasado pero nunca pasó. El conocimiento de Dios es tan grande que abarca el cálculo de probabilidades de lo que podría llegar a suceder y nunca sucedió. Y para Él es tan real como que sí que hubieras llegado a suceder. Y dices tú, ¿y dónde sacas eso? Ay de ti, Besadia y Corazín. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hubiera habido que se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio será tan soportable el castigo para estas ciudades que para vosotras. Pregunto, ¿se hizo en alguna ocasión milagros en Tiro y en Sidón? No, pero el conocimiento de Dios es tan grande que abarca lo que hubiera podido haber pasado, pero nunca pasó. Dios sabía que si se llegan a haber hecho milagros en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido. Por lo tanto, Dios coge el conocimiento onírico de lo que pudo llegar a suceder y nunca sucedió para juzgar a dos ciudades donde sí se hicieron los milagros y no lo aceptaron. Ya lo cogeréis.
Y no me pidáis que lo repita, que no me sale. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios te ve, no solamente te ve en base a lo que has hecho, lo que eres o lo que podrías llegar a ser, sino que dentro de ti Dios ve 1.000.000 de probabilidades distintas de lo que hubiera podido suceder en ti si hubieras tomado decisiones diferentes. Estamos hablando de realidades alternativas que jamás han sucedido. Pero Dios te está viendo ahora como hubieras podido llegar a ser si llegas a hacer todo lo que Él quería que hicieras. Y lo compara con el fracaso que soy yo. Te lo digo de otra forma. Dios no quiere meterte en el molde de nadie. Porque lo que te hace valioso es lo que eres, único. Aleluya. Te lo vuelvo a repetir, eres el producto de la visión de Dios. Cuando Dios te ve, no solo te ve en esta realidad alternativa, que es la real, sino también te ve como podrías llegar a ser. Y te ve real. Y te ve habiéndolo conseguido, habiéndolo logrado, habiendo obrado. Y es tanto la gloria que ve en ti, que no se frustra al ver la realidad de lo que somos. Ya lo entenderéis. Eres valioso porque eres único. Tú tienes complejos, tienes miedos y te haces preguntas como diciendo, ¿qué va a hacer Dios de mí? Me gustaría cantar como aquel o predicar como el otro, y no te das cuenta que lo que te hace valioso es que no hay nadie en el universo como tú. Eres el producto de la visión de Dios. Antes de que tú nacieras ya te vio Dios y diseñó para ti una vida llena de preciosidades, de obras preparadas antemano. No te conformes a la imagen de otro, vales demasiado. Te voy a decir una frase: no tienes derecho a vivir una vida sin visión. No podemos desaprovechar la vida que Dios nos ha concedido. Las metas te pueden dar vitalidad, pero solo cuando ganamos. Pero una visión es algo más poderoso que una meta. Las visiones dan vida, dan espíritu, son la fuerza que guía y que se halla detrás de todas las grandes empresas humanas. Te lo vuelvo a repetir, no tienes derecho a vivir una vida sin visión. Abrázate a Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que Dios te ayude, a ti y a mí. ¿Qué hora es? Ya vale, ¿no? ¿No estáis cansados? ¿Queréis que siga un poco más? Me secáis. No, después. Mirad, hay un impedimento para que tú tengas la visión de Dios en tu vida, para que percibas esa visión. La Biblia nos dice que David tenía guerreros ambidiestros. Esto es algo muy singular, lo recalca la Biblia. La persona ambidiestra es la persona que puede hacer las cosas con ambas manos con la misma destreza. Yo soy diestro. En la antigüedad se pensaba que las personas que utilizaban la zurda no eran buenas, por eso se las llama siniestras. Ya lo cogeréis. Cuando decimos es algo siniestro, ya lo cogeréis. Normalmente hay una predisposición según el hemisferio que utilicemos, el derecho o el izquierdo, para que cuando tú naces eres diestro o siniestro. Pero eso es por las conexiones que tenemos entre ambos hemisferios del cerebro. Pero os voy a decir algo. Por encima de esas conexiones, ¿cuánta gente ha llegado a ver, por ejemplo, es un ejemplo que pongo, de que alguien ha llegado a perder un brazo y se ha hecho extraordinariamente hábil con el otro? ¿Verdad? Por lo tanto, el problema de ser zurdo o diestro, más que de conexiones cerebrales o de nacimiento, está condicionada por la educación y el uso. Yo he visto personas que cuando eran niños cogían la cuchara con la izquierda. No sé por qué. Mi madre siempre eso lo veía mal. Y cuando comía con la izquierda me daba un manotazo aquí. Rarezas de madre.
Con esa mano no, con la otra. Con esta comía más, fíjate hasta dónde llegué. Yo sé escribir con esta mano. Y aunque sé escribir y el conocimiento lo tengo de ortografía y caligrafía, me es muy difícil hacerlo con la mano izquierda. Pregunto, ¿por qué? Por un problema de costumbre y de mal uso, o más bien de poco uso. Ahora entendemos la petición de un rey pagano cuando rodeó y sitió una ciudad. La Biblia nos dice que viniendo Naas amonita pidió a los de Jabes de Galaad que se sacaran todos el ojo derecho. Era la única forma de tener paz con ellos. Ustedes saben que los de Jabes de Galaad no podían resistir un ejército tan poderoso y le pidieron condiciones de paz. Y esta es la respuesta de Naas amonitas a las condiciones de paz de los de Jabes de Galaad: que todo varón en Jabes se arranque el ojo derecho. Qué petición más macabra, ¿verdad? Qué mal. Sin embargo, tenía una razón de ser. En los tiempos bíblicos, las técnicas de lucha eran esta. Normalmente el soldado israelita tenía o usaba una espada con su mano derecha. Los japoneses, por ejemplo, jamás utilizan en las artes marciales la katana con la izquierda. Rarezas. Y después utilizaban un escudo oblongo que cubría prácticamente la mitad de su cuerpo, que cogían con el brazo izquierdo. Lo colocaban de esta guisa. Se tapaban la mitad del cuerpo con el escudo. Dejaban solamente el ojo derecho y la espada en su mano derecha. Y así luchaban. Cuando Naas amonita les pide que se arranquen el ojo derecho, implica esto. Entonces, para luchar, hubieran tenido que hacer esto. Y una persona acostumbrada a manejar la espada con la mano derecha, que le pongas de repente a luchar con la espada con la mano izquierda, era una presa fácil. Lo que estaba haciendo Naas amonita era mantener el dominio sobre esa ciudad, impidiendo que la ciudad se rebelara contra él. Y fijaos, cuando estos hombres luchaban con la mano derecha y se cubrían con el escudo, con la mano izquierda, la visión estaba limitada a un ojo. ¿Lo ves, verdad? De tal forma que era la costumbre y la tradición de la lucha lo que limitaba la visión. Si querían hacer otra cosa, no podían hacerla. No estaban acostumbrados. Con lo cual sacamos un principio. En ocasiones, la cultura, la educación y las costumbres que como pueblo tenemos limitan nuestra visión a la mitad. Es un impedimento para distinguir la visión de Dios. Esto no es solamente propio de nuestro pueblo. Ha pasado en la historia bíblica. En una ocasión Pedro está orando en la azotea de un edificio de una ciudad y de repente el Espíritu le muestra un lienzo, ¿os acordáis? Donde está lleno de cuadrúpedos y animales inmundos según la ley. Y escuchad, escucha Pedro la voz del Espíritu Santo que le dice: Pedro, mata y come. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Quién? Dios directamente. ¿Era rebelde Pedro? ¿Era malo? Sin embargo, cuando Dios le dice, mata y come, él dice, no, Señor. Ninguna cosa común e inmunda ha entrado jamás en mi boca. Otra vez le viene la voz. Pedro, mata y come. No, Señor. Ninguna cosa común e inmunda ha entrado en mi boca. Lo que yo he limpiado, Pedro, no lo llames tú inmundo. Así 3 veces. Conforme se va la visión y está Pedro preguntándose qué quería decirle el Espíritu a él, llaman a la puerta. Era un mensajero de un tal Cornelio, un soldado romano, que ha tenido una visión de un ángel que le ha dicho que vaya a tal calle, a tal lugar, y que llame a Pedro para que predique la palabra. Cuando escucha Pedro
que un gentil está solicitando que él vaya a su casa a predicar la palabra, le dice el Espíritu Santo, ve con ellos. Y entendió que era la visión. Amén. Lo que yo he limpiado, Pedro, no lo llames tú inmundo. Para un judío entrar en la casa de un gentil era totalmente contrario a sus costumbres y tradiciones. Para él, los gentiles eran perros, personas inmundas. Jamás entraría un judío en la casa de un gentil. Sin embargo, Dios le ha preparado a través de la visión para que rompa los conceptos de su educación y de cultura que le están impidiendo ser más útil y más productivo en la obra de Dios. Amén. Y cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, dice, estoy sorprendido de que Dios también quiera que venga a predicar a los gentiles. Esto no me lo esperaba. Como Dios me pide que yo, siendo judío, venga aquí. Conforme está hablando, desciende el Espíritu de Dios y son todos llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Y los judíos se daban codazos. También sobre ellos desciende el Espíritu Santo. La que les esperaba en Jerusalén era mediana. Todos los judaizantes que según la cultura judía veían eso como una provocación al Dios de Israel, les estaban esperando a Pedro y los que habían ido. La única excusa que pudieron dar Pedro y los que tenía con él era esta: sí, que tenéis razón lo que digáis, pero que ha descendido el Espíritu Santo. ¿Qué dices? Que sí, que conforme estaba hablando como insultándoles. Sabéis que a un judío no les da dado el entrar en casa de un gentil, no tenía por qué estar aquí yo, porque vosotros mirad lo que sois. Dice, ha descendido el Espíritu de Dios, yo no hablo en lenguas. Ese fue el único argumento. Pero escuchad, ¿no quiso Dios tratar con Pedro para quitar esas tradiciones y esas limitaciones de educación, sí o no? Amén. ¿Lo consiguió realmente? La Biblia nos dice en el libro de Gálatas que no. Porque dice Pablo, tuve que coger a Pedro aparte, porque cuando estamos solos, Pedro habla con los gentiles y está con ellos. Pero cuando vino los enviados de Jacobo de Jerusalén, se apartó de los gentiles, de tal forma que muchos cayeron en la hipocresía de Pedro. Y dice, y tuve que confrontarlo cara a cara. Dice, lo que estás haciendo es digno de condenar. Como tú, siendo judíos, obligas a los gentiles a judaizarse cuando entendemos que no es a través de las obras de la ley por medio de la cual encontramos la salvación en Cristo. De tal forma que esas barreras de educación y de cultura, dice la Biblia, definiendo Pablo el ministerio de él y también de Pedro. He intentado, dijo el Espíritu, sacar a Pedro de la tradición y de la cultura en la cual se ha criado, pero no he podido. Pedro es el ministerio de la circuncisión. Y a mí, Dios me ha dado el ministerio de la incircuncisión. Era más judío y más rancio Pablo que Pedro. Porque dice la Biblia, educado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, la más estricta secta del judaísmo, irreprensible en cuanto a la ley y el número 1 de mi promoción. Pero cuando Dios tuvo un encuentro conmigo, todas las cosas que para mí eran grandes e importantes, las he vuelto para mí basura por amor de Él. Y escuchar, en los tiempos bíblicos había aproximadamente unos 12 millones de judíos. Potencialmente el ministerio de Pedro podía alcanzar a 12 millones. Pero también en los tiempos bíblicos el Imperio Romano tenía cerca de 150 millones de personas. Y al ser Pablo el ministerio de la circuncisión no se limitó a unos pocos, sino que podía haber alcanzado al mundo entero. Y por Dios que casi lo alcanza. Tu tradición, tu educación, tus rarezas como pueblo te están limitando la visión que Dios quiere concederte. Necesitamos ser tratados por Dios. ¿Cuántos lo quieren? Y dicen amén. Amén. ¿Lo dejo así, pastor? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien así? Otro día, de otro año, de otro lugar, continuamos este tema, que no creo.
porque os he dado ya la del pulpo. Ya vale visión. Mañana seguimos, pero con otro tema. Un aplauso y que Dios os bendiga.